¿Sabe usted cuándo pedir una licencia o un permiso a un patrón por alguna situación de salud de la familia? Hoy don Belisario Solano nos va a ayudar justamente en todo este panorama. Belisario, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí estaba repasando todo, ¿verdad? Estaba viendo la libreta de apuntes porque es un tema realmente que se las trae y que tiene mucha letra menuda, quizás. Sí, mucha letra menuda y que desconocemos realmente porque no ha sido una ley que ha sido divulgada a pesar de que data desde el 25 de febrero de 1998. ¡Wow! Con reformas que se hicieron el año pasado, en el 2016, marzo del 2016, en donde originalmente la ley contemplaba las licencias por parte de la Caja del Seguro Social para los enfermos en fase terminal. Okay. Y luego, el año pasado, en atención al interés superior del niño, se aplicó por parte de la Asamblea Legislativa una reforma a la ley 7756 a través de la ley 9353 para incluir aquí a los niños, a las personas menores de edad. Bien, Belisario, vamos con ejemplos concretos. Una madre sufre un derrame cerebral, por ejemplo, ¿verdad? Y hay que cuidarla día y noche. Yo, como hija de esta señora, ¿puedo pedir un permiso para ir a cuidarla? Sí, claro, pero tiene condiciones. Primero, usted tiene que tener mínimo 3 meses de estar asalariada, de estar trabajando con un patrón. Recordemos aquí que la licencia no la va a dar el patrono. La licencia la va a dar la Caja Costarricense del Seguro Social a través de un procedimiento que usted tiene que hacer. Usted tiene que solicitarle al médico tratante que su mamá sufrió un derrame o que tiene una enfermedad incapacitante y eso le tiene que ir a una comisión evaluadora de licencias para determinar si usted califica o no dentro de los parámetros propios de acá. Porque la ley lo que establece aquí es una condición de paciente en fase terminal o de niño o de persona menor de edad gravemente enferma. Son dos circunstancias a las cuales está suscrita la ley acá. Pacientes en fase terminal o personas menores de edad gravemente enfermas. Y en algunos casos, una licencia extraordinaria cuando existen periodos prolongados en donde exista una persona enferma que concurra en una serie de aspectos según el artículo 13 de la ley. Especificamos muy bien, lo tramitamos en la caja, entonces antes de hablar con el patrono, primero se va a la caja. Exacto, usted le dice al médico, mire, yo trabajo con la empresa tal y tal, tengo 1 año de trabajar ahí o tengo 4 meses de trabajar, yo quiero estar con mi mamá. Ella calificaría dentro de un concepto de licencia extraordinaria. Aquí hay 2 tipos de licencia. La licencia para el paciente en fase terminal, que no tiene un plazo, sino que el médico tratante es el que va a determinar que su papá, que su mamá, que su marido, que su familiar cercano puede durar 6 meses, 1 año aproximadamente, y se podría perfectamente manejar esa licencia por el término de 1 año. Eso cuando tenemos un paciente con cáncer en una situación de fase terminal. El otro caso es cuando su hijo es el que se enferma y está en una situación complicada y usted necesita también estar con ese menor. Y en el otro caso es el que usted plantea, una enfermedad grave en el cual una licencia extraordinaria le permitiría a usted perfectamente ir a la Caja del Seguro Social a solicitarla junto con el criterio médico. La comisión evaluadora es la que te va a decir si te admiten o no te admiten esa licencia. Ahora, de repente nos surgen dudas, ¿verdad?, en las situaciones, porque, por ejemplo, en el proceso de quimio, ¿yo puedo pedir permiso para acompañar a mi familiar a la quimioterapia, que no tiene quien le acompañe? ¿Usted no tiene licencia? No. No, ok, puede pedir ese permiso, pero ahí sí ya entra el criterio del patrono. Entra en juego sus vacaciones, entra en juego las políticas internas de recursos humanos, si hay permisos o no, sin goce de salario o con goce de salario. Y ahí entra las convenciones colectivas si es en el sector público en el cual estemos trabajando. Y habría que ver la letra menuda del reglamento interno de trabajo de la empresa o bien de la convención colectiva. Porque yo como patrono no estaría obligado a estarle dando permisos y permisos a usted. Para eso usted tiene vacaciones o eventualmente le podría estar concediendo un permiso sin goce de salario en virtud de la calidad de empleado que pero en buena fe. En buena fe. No estaría obligado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi esposo tiene un grave accidente y de repente queda discapacitado o incapacitado de su trabajo, más bien él por mucho tiempo? En ese caso, yo podría... Lo más que podría... Cuidarlo, ¿verdad? Ya sea esposo o esposa. Lo más que podría, de las dos casos. De acuerdo al artículo 13, es aplicar una licencia extraordinaria por un periodo de hasta 3 meses, prorrogable por un periodo igual, es decir, por 6 meses, pero igualmente tiene que hacer todo el trámite con el médico tratante. ¿A dónde es que se solicita esta licencia? Sí. Usted tiene que ir al EVAIS.
donde usted está adscrito. Presenta la solicitud, presenta el dictamen médico o el médico, ya sea el de la caja, el que está tratándola, o un médico privado que la esté tratando, pero que tiene que ser avalado ese criterio por la comisión evaluadora. Claro. Ellos van a estudiar el caso y ellos son los que van a determinar si le dan a usted una licencia por 3 meses, prorrogable por 3 meses más. Licencia que se puede revocar en cualquier momento, ya sea porque el paciente lo pidió, ya sea porque el paciente se murió, ya sea porque las condiciones han dejado de ser gravosas y en consecuencia ya no hay necesidad de que usted siga disfrutando de esa licencia. Es que, Belisario, con respecto a esto hay mucha duda, porque generalmente pensamos que la licencia puede darse, ¿verdad? Este permiso con licencia puede darse básicamente en enfermedades terminales o de mucha gravedad, pero aquí estamos viendo que hay un panorama diferente. 3 casos escenarios es lo que plantea la ley. Pacientes en fase terminal, personas menores de edad gravemente enfermas o una persona enferma. Okay. Que ahí cambia el panorama, en los 2 casos iniciales, la licencia, digamos que es una licencia ordinaria que no tiene un plazo, porque el médico tratante es el que va determinando cuán necesaria es la presencia de ese familiar, dependiendo del avance del paciente o dependiendo inclusive ya si el paciente ha muerto. Inmediatamente que muere el paciente se elimina de inmediato la licencia. Y en el caso de personas enfermas en circunstancias especiales, una licencia extraordinaria, que es este periodo solo de 3 meses, prorrogable por 3. Esas no son indefinidas, las otras son por lo menos indefinidas. Hasta que se resuelva la situación de la persona enferma. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hijos, verdad? Porque aquí, bueno, a uno se le enferma un hijo de una gripe y ya es un problema. ¿En qué situaciones verdaderamente uno puede tener una licencia de este tipo? Con goce, con goce de salario, ¿verdad? Como estamos viendo. Ves qué interesante eso. Bueno. Qué bueno que estás tocando ese tema, porque vea qué importante esto. Estamos hablando de licencia, no con goce de salario, sino lo que pasa es que es una licencia que paga la Caja del Seguro Social, que es como una incapacidad que se está dando, en donde yo como patrono no tengo ningún efecto. A mí como patrono eso no me afecta, porque lo que se hace es que la relación laboral se suspende. A usted le va a afectar con respecto al aguinaldo porque es una licencia, es un subsidio, no es salario. No es salario. Lo que reciba en esos meses no es salario de parte del patrono. El patrono no paga en esos meses. No paga nada el patrono. ¿De dónde se cogen los recursos por parte de la Caja del Seguro Social? Del Fondo de Asignaciones Familiares y Desarrollo Social. El 0.5 del fondo es destinado a la Caja del Seguro Social para crear ese capitalito, esa reserva, y de ahí estar cogiendo los recursos para pagar esa licencia. ¿Qué porcentaje es el que recibe? Muy buena pregunta también, aquí lo he anotado. Si usted tiene un salario que equivale a 3 salarios base, que más o menos andará por ahí de 855,000 colones, los que tengan un salario hasta de 850,000 colones, usted va a recibir un 100% del subsidio. Entonces su salario va a ser igual. El monto que recibe por mes va a ser el mismo que hubiera recibido como salario. Si su salario es superior a 852 e inferior a 1.278.000, usted va a recibir un 80% del salario. Y si su salario supera esos 1.278.000 colones en este momento, usted va a recibir un subsidio del 60% del salario que usted tenía. ¿Cómo es el trámite de cero? Porque esto lo queremos entender todos. ¿Cómo es el trámite de cero si alguna persona está ahí en casa en esta situación? Tengo un paciente en fase terminal, tengo mi esposa, tengo mi hermano, tengo un familiar. Si yo he trabajado los últimos 3 meses, he sido asalariado, he reportado mi salario a la Caja del Seguro Social. Esa es la condición primaria que hay que tener para poder solicitar. ¿Repetila, Beli? Asalariado mínimo por 3 meses. Segundo, tener una relación de parentesco con esa persona o una relación de afinidad en el sentido de que yo sea muy importante para esa persona, que no necesariamente pueda ser familiar. Cualquier persona puede solicitar esta licencia para ir a cuidar a un paciente en fase terminal. Eso sí que es importante. Es decir, porque uno pensara que es la consanguinidad, ¿verdad? Y que tengo que ser hija o hermana o mamá o papá. ¿Qué pasa con el conviviente de hecho, por ejemplo? ¿Qué pasa con las parejas del mismo sexo? Si hay una pareja del mismo sexo y en donde la persona que lo puede acompañar es su pareja, pues esa persona tiene derecho a solicitar esa licencia, lo cual me parece que es muy importante con respecto a la ley, porque elimina todas formas de discriminación. Entonces, el segundo elemento, además de declarar la enfermedad, además de tener el salario reportado en la caja, es tener esa relación de parentesco o bien de afinidad o de contacto con la persona enferma, en donde la misma persona enferma es la que le va a solicitar a la caja: yo quiero que fulano
de tal me pueda cuidar y estar conmigo en estos momentos finales de mi vida. Esos 3 aspectos son vitales para que usted pueda solicitarle al médico tratante el certificado médico que determine cuánto es el periodo de la fase terminal, aproximadamente. Y entonces, usted se presenta al EVAIS de donde está adscrito como asegurado, hace la solicitud en ventanilla para que la Comisión Evaluadora de Licencias o Incapacidades conozca el caso y ellos son los que van a determinar y le van a decir, de acuerdo a la documentación, le vamos a dar una licencia por 3 meses, por 4 meses, por 5 meses, solo que va a ser revisable cada 30 días. Cada 30 días usted le van a revisar a ver cómo va el avance, cómo va el asunto y automáticamente, de manera automática se va renovando. ¿Dura mucho ese proceso, Belisario? No, en buena teoría la caja en eso, como no hay tantas gestiones así que se hayan hecho y porque esta ley no se ha divulgado lo suficiente, se resuelve rápidamente. Máxima cuando se trata del dolor humano que hay detrás de todo esto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ubiquémonos en un caso de un niño enfermo y tiene papá y mamá asalariados? ¿Yo puedo intercalarme con mi esposo? Es decir, ¿los dos podemos aplicar esta posibilidad? Muy buena pregunta. Efectivamente, esta licencia se puede combinar, porque entonces la caja podría decir, bueno, este mes la licencia se la vamos a dar al papá, este otro mes se la vamos a dar a la mamá, y en consecuencia ambos patronos, el patrono del papá y el patrono de la mamá, tienen necesariamente que acceder y no tienen que poner ningún obstáculo a ellos. Debemos de entender de que el niño va a requerir la condición de ambos progenitores. Lo que pasa es que no se le va a poder dar la licencia simultánea a los dos, ¿verdad? Claro, los dos a la vez no. No. Un periodo uno, otro periodo otro. Que si la licencia es por 4 meses, puede ser un mes uno, un mes otro, un mes uno, un mes otro, para efectos de que podamos tener un equilibrio. Pero los dos tienen que ir a hacer la aplicación, digamos, para el subsidio de los salarios, ¿verdad? Y los dos tienen que cumplir con los requisitos. Además de... Exacto. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo? Qué interesante. ¿Qué pasaría si vos sos la mamá y yo soy el papá? Usted gana más de 1.500.000 y yo lo que gano son solamente 400.000 de salario. Entonces, ¿a dónde es más conveniente para la familia que eventualmente la licencia se dé? ¿En mí o en usted? Usted, que es la que gana más de 1 millón y resto, porque va a recibir un 60%. ¿Ok? Sí. Te va a recibir Bueno, sí, por lo menos 750, 800.000 pesos del subsidio. ¿Ok? Entonces ahí uno tiene que valorar a dónde es el nivel de conveniencia. Por supuesto. Porque si yo lo que te gano son 350.000 colones, me van a dar los 350.000 colones porque es el 100%. Pero a usted le van a dar el 60 de 1.500.000. Entonces, ¿pero cuánto es el 40 de eso? Okay. Son como 800.000 que usted va a recibir. Sí. Okay. Entonces nos va a convenir como familia que la licencia se le otorgue a usted y no a mí. Hay que evaluarlo. Okay. Claro. Entonces, ya en mi momento después de que salgo del trabajo, pues vamos a ver a mi hijo. Okay. Y no nos terminamos de afectar desde el punto de vista patrimonial. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la situación de una mujer? Digamos, doy a luz, ¿verdad? Estoy en mi incapacidad por maternidad, pero mi bebé viene con problemas. Resulta que me termina la licencia de maternidad, pero mi bebé sigue internado, tiene problemas, a lo mejor tengo que llevarla a terapias, tengo que ir, venir. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Puedo aplicar a un permiso adicional? Tiene que quedar el concepto de persona menor de edad gravemente enferma. Qué difícil, ¿verdad? Ahí eso lo determina la caja, digamos, eso lo determina la comisión evaluadora, que son médicos precisamente, a partir del criterio del médico tratante. El médico tratante va a decir, bueno, este niño tiene una enfermedad está gravemente enfermo, ¿ok? Entonces, ese criterio va a ser valorado por esa comisión evaluadora de licencias y va a determinar que efectivamente ese niño está gravemente enfermo y aplica automáticamente la ley 9353 en relación con esta ley 7756. O sea, sí se puede, pero tendría que encajar dentro de estos parámetros. Dentro de estos parámetros y que lo dictamine tanto el doctor que lo ve como la comisión que lo aprueba. Exactamente. Ahora, un permiso de este tipo, Belisario, ¿hasta cuánto tiempo puede durar? Es decir, uno como empleado, porque hay situaciones que se pueden alargar más de un año. Esta licencia. En tratándose de personas en fase terminal, no hay ningún problema, se puede alargar el plazo que sea necesario. Para eso la Caja del Seguro Social tiene los recursos suficientes con asignaciones familiares, en eso no hay ningún problema. La relación laboral no se va a poder ver afectada, no la pueden despedir a usted del trabajo bajo ninguna circunstancia porque es una circunstancia ya de fuerza mayor. Cuando se trata de personas
menores de edad gravemente enfermas, igualmente no habría ningún problema. El plazo no tiene ese límite razonable. Cuando se trate de personas enfermas, tenemos un plazo de 3 meses, prorrogable por 3 meses. Ahí sí se acaba, esa es como más temporal. Exacto. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que trabajan por horas? O inclusive las situaciones de personas que no tienen salario fijo, que van y vienen a un trabajo, pero son aseguradas. Aquí como ahí viene lo de los 3 meses. Los trabajadores por cuenta propia no van a entrar en esto, o los trabajadores que tienen ese tipo de actividad personal no van a poder entrar en esto. Tiene que ser persona asalariada, precisamente que tengan una relación laboral como tiene que ser. ¿Okay? Si fuera una persona, por ejemplo, una empleada doméstica que trabaja por horas, que sí tiene una relación que usted asegura a la empleada, ella podría perfectamente solicitar, no hay ningún problema. Pero ¿cuánto es lo que reporta usted a la Caja de Seguro Social? 100,000, 50,000, dependiendo de cuánto es lo que se le reporte a esa trabajadora doméstica. Pues la Caja entonces, eventualmente, dependiendo del caso, eso es lo que le iría a dar como subsidio. Ah, sí, ok. Y en el caso, por ejemplo, de la gente que gana honorarios profesionales, ¿tampoco aplica? No aplica a los que somos trabajadores independientes, no podemos aplicar a este tipo de beneficio porque tenemos que ser asalariados y tiene que haber una relación laboral con el patrono. O sea, seguro voluntario no aplica del todo. Aquí, exacto, para que nos quede clarísimo. Así es. Ok, ¿puede el patrón negarse a dar el permiso alegando que un empleado de estos lo necesita? No, no hay ninguna posibilidad que el patrón no pueda negarlo porque hay una suspensión, hay una causa de fuerza mayor. Sí, él no sigue pagando, además, y hay una cosa... No le afecta en nada, porque ni siquiera el aguinaldo le va a afectar, porque no va a pagar aguinaldo. Usted pierde el aguinaldo como trabajador. O sea, ahí cabe la posibilidad de que el empleado diga, bueno, sí, lo necesito, pero entonces contrato mientras tanto a alguien. Exacto. Sí, el patrón, obviamente, ¿cómo se llama? Puedo perfectamente ocupar la plaza para mantener a alguien porque ocupo la actividad normal de la empresa, entonces contrato por el plazo de 1 año, por los plazos de 6 meses o por el periodo mediante el cual mi trabajador, que está en una situación delicada, pues se enfrenta a ese tema durante los 6 meses, el año o los 3 meses. Belisario, repitamos el tiempo de licencia, porque esta sigue siendo una duda de muchas televidentes, ¿verdad? En los dos casos, tanto en el que tenemos, no a la libre, podría decir, pero abierto en el tiempo, en enfermos terminales o enfermos, los hijos de gravedad, o en el otro panorama que era los enfermos en casa, que yo pueda pedir uno renovable por 3 meses. ¿Era como lo planteamos? Ok, el artículo 4 de la ley, dice: la licencia y el subsidio se otorgarán por el plazo en que el médico declare al paciente en fase terminal, o bien por el que determine el médico tratante que declare a las personas menores de edad en condición de gravemente enfermas. Durante este lapso, la licencia se renovará cada 30 días calendario y podrá ser levantada antes de su vencimiento a juicio del médico tratante. Por lo tanto, el plazo ahí es indefinido, solo que cada 30 días automáticamente se va renovando esa licencia. Okay. Si el médico dice que la fase terminal del paciente será de 1 año, o 6 meses, o 3 meses, ¿okay? Esa licencia es por 3 meses, por 6 meses o por 1 año, dependiendo de las circunstancias. Pero ¿qué pasa si la quimio o el tratamiento ha alargado la vida del paciente? La licencia automáticamente se va prorrogando cada 30 días, hasta que se llegue a la muerte del paciente. En el caso del niño, hasta que mejore y que ya las condiciones donde el médico diga, mire, ya, ahora sí, señora, vaya a la casita, vaya a trabajar, ya déjeme aquí el chiquito tranquilo, ya no hay mayor problema, ya salió de la condición de gravemente enfermo, que era un poco lo que yo andaba buscando acá, para que ustedes puedan tener bien claro el concepto de gravemente enfermo. Sí. Las personas menores de edad gravemente enfermas son aquellas que sufren una enfermedad con efectos significativos en su salud, la cual pone al paciente en riesgo de muerte, cuyo tratamiento a criterio del médico tratante requiere el concurso de los progenitores que ejercen la patria potestad, el tutor, el curador, el representante legal, o ausencia de estos, el familiar más cercano del enfermo para su cuidado. O sea, en peligro de muerte. Tiene que estar el paciente en riesgo de muerte. Es que no es cualquier enfermedad y no es cualquier situación. Exacto, eso. Ahora, con respecto a la licencia extraordinaria, dice, esa. La Caja en su constitución de ente asegurador considera una licencia extraordinaria mediante el pago del subsidio en casos debidamente calificados. Por lo tanto, va a un proceso de análisis por periodo hasta de 3 meses prorrogables por un periodo igual, para que la persona asegurada activa pueda atender a la persona enferma, en este caso siempre que concurran las siguientes condiciones. Y entonces ahí vienen una serie de requisitos en los cuales tiene que concurrir. Ahora, yo te planteé en algún momento con respecto a los papás, si nos podemos alternar. ¿Qué pasa con los hijos? Si papá o mamá es el que está gravemente enfermo,
¿podemos los hijos alternarnos con esta licencia? Sí, si los 3 hijos o los 4 hijos somos asalariados, pues perfectamente podríamos solicitar la licencia un mes para cada uno, ¿ok? No es que nos van a dar a los 4 el permiso, no es que nos van a dar 4 licencias, es la misma licencia, solo que va, dándose de manera paulatina, uno por uno, dependiendo de las circunstancias y de la necesidad. Ahora, ¿qué pasa si somos nosotras? Si yo me enfermo, digamos, si tengo que ir a ciertas citas, a cierto seguimiento o a cierto tratamiento, el patrono me tiene que dar el permiso, el patrono me sigue pagando mi salario, me tiene que descontar, no me descuenta, ¿cómo funciona? Bueno, en principio habría que ver para cuál sector trabajamos, el sector público o el sector privado. ¿Por qué difiere? Sí, porque en el sector público existen convenciones colectivas en las cuales se les confieren licencias con goce de salario precisamente para ese tipo de citas. Hay algunas convenciones colectivas que pueden contemplar eso y por lo tanto usted hace uso de ese derecho y no tiene ningún problema. Para el sector privado no, lamentablemente usted tiene que, si voy a la cita con la caja, tiene que presentar el sello de Levi's y me repone el tiempo, o dependiendo de las circunstancias y dependiendo del cariño o del afecto que pueda haber con el trabajador, pues uno como patrono le regala las 2 horitas o la horita mientras usted fue al tratamiento o fue a hacerse el examen de sangre o fue a la cita de control. Pero el patrono en el sector privado no está obligado a esto, entonces podría, o negociamos las vacaciones, negociamos un permiso sin goce de salario sin ningún problema, o usted me repone el tiempo sin ningún inconveniente. O sea, es política de la empresa. Más claro que el agua. Muy bueno, eso es parte de cuánto yo quiera incentivar a un trabajador, ¿verdad? Pero no hay expresamente en un reglamento, en una ley que diga que el patrón está obligado a darle con goce de salario ese permiso. Está obligado a darle el permiso para que vaya. Y yo no le puedo negar a usted para que vaya a la cita. Que vaya a mi cita, pero usted no me puede obligar a mí a que yo se lo pague. Ok. Clarísimo, Belisario, muchísimas gracias y yo creo que evidentemente nos quedó claro también todo el sistema de licencias. Sí, que esta es una ley muy interesante, ¿verdad? Es un tema muy interesante que podemos ir generando una cultura sobre esto para poder darle a nuestros familiares una muerte con dignidad dentro de las tristezas en las que uno se vive. Ese fue el espíritu. Y con respecto a la persona menor de edad, darle calidad de vida a esos experiencias que han tenido en los Así es. Belisario, que pases un feliz día. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Vero.